5 razones por las que el Mac Mini es el mejor mini PC, incluso para los usuarios de PC. Buscas una máquina de oficina compacta, un centro multimedia, un servidor de archivos y multimedia o incluso algo en lo que jugar algunos juegos y editar algunos videos. No busques más que la Mac Mini de Apple. Mucha computadora por el dinero. A partir de $600, pocas mini PC con Windows o Linux pueden rivalizar con el rendimiento bruto de la Mac Mini en este rango de precios. Por tu dinero, obtendrás un chip M4 de silicio de Apple con una CPU de 10 núcleos, una GPU de 10 núcleos, 16 GB de RAM unificada y una unidad de estado sólido de 256 GB. Alternativamente, puedes optar por la versión M4 Pro con una CPU de hasta 14 núcleos y una GPU de 20 núcleos, 512 GB de almacenamiento en el extremo inferior y 64 GB de RAM si tienes mucho dinero. Para reducir los costos, la Mac Mini no incluye ningún periférico. Puedes adquirir algunos accesorios USB tipo C Magic o optar por un teclado mecánico. Tampoco incluye monitor. El Mac Mini es ideal para la mayoría de las tareas informáticas cotidianas. Para ponerlo en contexto, un Mac Mini de $600 es comparable a un MacBook Pro M4 de 14 pulgadas con especificaciones básicas de $1,600, aunque el MacBook tiene 256 GB adicionales de almacenamiento. Si no necesitas el formato de un portátil, tienes una pantalla que puedas usar, sobre todo porque Apple tiene pocas opciones en este sentido. Y puedes llevar tus propios periféricos. El Mac Mini es una excelente manera de ahorrar dinero en un rival de PC de bolsillo de alto rendimiento. Simplemente recuerda que no puedes actualizar la unidad interna, ni ninguna otra cosa. Por eso es importante comprar suficiente almacenamiento y RAM por adelantado. Si se amplía el almacenamiento a 512 GB o se agregan otros 16 GB de RAM, el precio de compra se incrementa en $200. Si bien la propuesta de valor no es tan buena cuando se empiezan a personalizar las cosas, una Mac Mini M4 Pro mejorada con una CPU de 14 núcleos, una GPU de 20 núcleos, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento costará $1,800 y podrá realizar tareas más exigentes. El Mac Mini es el Mac más barato, punto. Eso también lo convierte en un buen punto de partida para cualquiera que quiera probar macOS sin gastar el dinero de una MacBook. Puedes ahorrar aún más dinero si optas por un Mac Mini M1 o M2 de última generación. Hace casi todo lo que quieres que haga. Con el chip M4 o superior de Apple a la cabeza, el Mac Mini, incluso el modelo anterior, es una potencia a tener en cuenta en la mayoría de las tareas más comunes. Es lo suficientemente potente para navegar por Internet, procesar textos y otras tareas de oficina, desarrollar aplicaciones y sitios web, e incluso realizar tareas más exigentes como la edición de fotos y videos. Apple ha incluido motores de codificación y decodificación de video dedicados desde el M2, y la decodificación AV1 ahora es una característica de los nuevos chips. La reproducción acelerada por hardware de H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW significa que Apple ha dedicado espacio en el chip para manejar estas tareas para un mejor rendimiento. Si va a editar muchos videos, es posible que prefiera optar por una Mac Mini M4 Pro en lugar de una Apple Studio, que utiliza la arquitectura M2 más antigua. La Mac Mini es una PC de centro multimedia de gran capacidad que procesa videos HDR 4K de alta tasa de bits y permanece silenciosa mientras lo hace. El Neural Engine ayuda con las tareas de aprendizaje automático e incluso los modelos M1 y M2 más antiguos son compatibles con Apple Intelligence. Si bien es difícil recomendar una Mac si los juegos son tu prioridad número uno,
Apple mencionó específicamente el rendimiento del trazado de rayos en el anuncio del M4. Ahora todo lo que necesitamos son algunos juegos. Afortunadamente, los procesadores Apple Silicon son potencias de emulación que pueden emular cómodamente sistemas relativamente modernos como Xbox, Wii y PlayStation 3, así como clásicos de arcade y las primeras consolas domésticas. También puedes ejecutar juegos nativos de Steam y Mac de 64 bits, jugar a Source Port clásicos y títulos de Apple Arcade. El caso del uso de macOS. Si piensas, pero yo no uso macOS, es una preocupación válida. Pero considera que el sistema operativo de Apple podría no ser la pesadilla que imaginas, e incluso podrías preferirlo. Lo más importante que debes recordar es que macOS y la línea Mac de Apple no están bloqueados de la misma manera que lo están las plataformas móviles, como el iPhone y el iPad. macOS es un sistema operativo de escritorio adecuado. Inicialmente basado en Next, la base Unix en su núcleo ofrece niveles de estabilidad de Linux en un paquete posiblemente más fácil de usar que Windows. Aún puedes ensuciarte las manos si sabes lo que estás haciendo. Terminal está ahí para usar la línea de comandos. Automator te permite crear flujos de trabajo complejos y Shortcuts puede hacer todo tipo de cosas si estás dispuesto a aprender. La suite iCloud para Windows puede ayudar a sincronizar datos entre dispositivos, incluidas las credenciales guardadas para el administrador de contraseñas independientes de Apple. Los pilares de Windows como Office, Edge y las aplicaciones de terceros más populares como Discord y Spotify tienen versiones para Mac disponibles. También hay un montón de aplicaciones para Mac de las que te puedes enamorar, incluidas las imprescindibles para el día a día, las aplicaciones para mejorar la productividad, las aplicaciones diseñadas con un solo propósito en mente y algunas de las mejores alternativas a Adobe. De hecho, macOS es un poco más restrictivo gracias a funciones como System Integrity Protection, pero esto también mejora la seguridad. El malware para Mac todavía existe, pero probablemente no necesites un antivirus. Recibirás actualizaciones anuales del sistema operativo principal, lo que significa que recibirás una nueva versión de macOS cada otoño. Tu Mac recibirá soporte durante al menos 5 años, a menudo más. En caso contrario, puedes seguir tu propio camino e instalar versiones no compatibles de macOS, independientemente de lo que diga Apple. Quizá lo más importante que hay que tener en cuenta es que es posible que nunca veas el sistema operativo base, dependiendo de para qué uses tu ordenador. Este puede ser el caso si tu Mac mini está alimentando un centro multimedia, está metido en un armario ejecutando un servidor multimedia como Plex, o la alternativa gratuita Jellyfin, gestiona descargas de torrents o ejecuta un frontend de emulador como RetroArch. También puedes ejecutar Windows y Linux. Gracias al proyecto Windows on ARM de Microsoft, es posible ejecutar Windows en tu Mac con Apple Silicon a una velocidad casi nativa. Desde que Microsoft agregó compatibilidad con aplicaciones de 64 bits a la versión ARM de Windows, la gran mayoría de las aplicaciones de Windows se ejecutan en hardware de Apple con un procesador M1 o superior. La forma más sencilla de hacerlo es usando Parallels Desktop, pero existen otras formas de ejecutar Windows en tu Mac. La virtualización también se puede utilizar para ejecutar otros sistemas operativos, incluidas las versiones nativas de ARM de Linux como Ubuntu, Fedora y Kali, que se pueden instalar fácilmente en software de virtualización gratuito como UETM. Alternativamente, ahora es posible ejecutar Linux de forma nativa en Apple Silicon gracias al proyecto Asahi Linux. El trabajo continúa en el producto, aunque al momento de escribir este video no hay soporte para chips M4, ya que aún no hay chips M4 en circulación. La compatibilidad nativa con Linux es posible porque Apple permite el arranque de núcleos no firmados en sus procesadores Apple Silicon. Esto no es el caso de los dispositivos como el iPhone y el iPad, que están restringidos a las versiones del sistema operativo propio de Apple. No es necesario hacer jailbreak a la Mac para ejecutar sistemas operativos que no sean de Apple, aunque es necesario un poco de ingeniería inversa. Es posible que Windows para ARM pueda ejecutarse de forma nativa en Apple Silicon, pero Microsoft actualmente solo admite dos métodos: transmisión de PC en la nube de Windows 365 y Parallels Desktop. Pequeño, flexible y eficiente. Hay muchas cosas que me gustan del Mac mini, incluido el formato. Puedes montarlo fácilmente en la parte posterior de un monitor, pero tiene un aspecto tan bueno que no te importará tenerlo sobre tu escritorio. El M4 Refresh mide 5 pulgadas, 12,7 centímetros, por 5 pulgadas, y solo 2 pulgadas, 5 centímetros de alto. Las opciones de entrada y salida
entrada y salida también son abundantes, incluso el modelo básico. Mientras que el chip M4 básico puede manejar dos pantallas 6K y hasta una pantalla 5K, el M4 Pro puede manejar tres pantallas 6K a 60 Hz. El M4 tiene tres puertos Thunderbolt 4 a 40 GB por segundo, mientras que el M4 Pro tiene tres puertos Thunderbolt 5 a 120 GB por segundo. Ambos modelos ahora tienen dos puertos USB tipo C en la parte frontal, un puerto HDMI 2.1 en la parte posterior y la opción de Ethernet de 10 GB con 1 GB incluido en el precio. Thunderbolt es especialmente útil para ampliar sus opciones de almacenamiento con concentradores o incluso un gabinete RAID dedicado. La Mac Mini funcionará con la gran mayoría de periféricos existentes, incluidos teclados y ratones diseñados teniendo en cuenta Windows. Utilice la mayoría de los controladores de juegos estándar, incluidos los mandos de Xbox y PlayStation, para controlar emuladores o centros multimedia como Kodi. Además, los chips basados en ARM de Apple son muy eficientes. Esto hace que el Mac Mini sea económico de utilizar y perfecto como servidor permanente para archivos y medios o como solución de almacenamiento en la nube. Además de consumir poca energía, la emisión de calor es mínima, excepto durante operaciones intensivas como la exportación de video o la renderización 3D. La mejor mini PC podría no ser una PC en absoluto. La ironía de recomendar la Mac Mini a la mayoría de los compradores de mini PC es que la Mac no se considera una PC en absoluto. Hay algunas desventajas que debes considerar si esta es tu primera Mac, como si el sistema operativo o la virtualización de Apple te conviene, si la posibilidad de actualizar es importante y si necesitas toda la potencia de una Mac Mini en primer lugar. Entonces, ya sabes.